segundo partido consecutivo sin recibir gol en el arco y hoy primera victoria con contundencia. Me imagino contento por el rendimiento del equipo. La verdad que muy conforme con lo que hicieron los futbolistas, principalmente en el segundo tiempo. Considero de que era una necesidad del gol cuando uno gesta y genera situaciones y aproximaciones a gol y no logra convertir, es una cuestión que debemos resolverla con rapidez porque podemos llegar a descreer de la capacidad de gol que tenemos individualmente. Vino muy bien que hoy hayamos podido ganar en primer lugar y que hemos podido imponernos en un segundo tiempo de gran intensidad para poder generar los goles y las situaciones que terminaron en conversión. Era muy necesario el triunfo porque lo deseábamos mucho. Queremos pelear toda la fecha y sumar de a 3 en todas las que se puedan. Pero bueno, muy conforme con la entrega, con la dinámica y enfrentamos a un rival que también es difícil. Considero que no vamos a encontrar rivales fáciles en ninguna fecha, así que muy conforme con lo establecido, con la entrega, con lo que han expresado dentro del campo de juego y por supuesto con los 3 puntos. Profe, ¿qué tal? Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, sabemos que esto del fútbol es resultado, es confianza. También hablo de no solamente del cuerpo técnico, sino que también de los jugadores. Y me imagino que eso también valora el tema de que hayan llegado sus delanteros a los goles. El caso de Torales, el caso de Iván, que ingresó en el segundo tiempo y también marcó, que también ya le hacía falta. Y no es delantero ciertamente, pero considero que de los 3 partidos el que más tuvo chances de goles claras. Hablamos de Mati López. ¿Valora esto también, profe, teniendo en cuenta lo que decía al principio, el tema de la confianza para su equipo? Sí, es muy valorable porque convertir, siempre digo que los goles nos van a hacer ganar partidos y las defensas hacen ganar campeonato a lo largo del torneo. Entonces, el convertir era algo que necesitábamos tenerlo. Veníamos de hacer 44 goles en el torneo anterior y necesitamos ponernos en esa tesitura en el actual y que lo hagan futbolistas que están generalmente en cercanías de área también es muy importante. Lo de Mati se le venía negando porque ya había tenido situaciones en los 2 partidos anteriores, inclusive tuvo una muy clara antes de convertir también. Y la verdad que muy conforme porque también Jesús hizo una buena presentación, hizo un buen ingreso, fue muy dinámico y eso también a mí me pone muy contento y llegó a gol. Tuvo ahí una situación contra Trinidense y ahora volvió a tener posibilidades también, así que se haya repartido los goles en los futbolistas y que hayamos podido pisar área con la mayor cantidad posible es algo que me reconforta y esperemos poder seguir haciéndolo en las siguientes fechas. Profe, buenas noches, Agustín Benítez, La Tribu de por 1120 AM. ¿El cambio de Agustín Mansur es más bien por precaución o sintió alguna molestia, por eso no siguió en el segundo tiempo? Fue un cambio por precaución, sentía una molestia en el popliteo, por lo cual tomamos la decisión de no arriesgarlo y necesitamos sostener intensidad y tenemos recambios que pueden salir al campo de juego a cumplir roles similares a lo que él realiza. Así que decidimos preservarlo y siempre digo que cuando hay una molestia preferir perderlo por unos minutos y no perderlo por unas fechas. Y bueno, Agustín ha hecho grandes partidos, entonces no queríamos asumir el riesgo como cualquier otro futbolista de que puedan tener una situación de lesión. Pero no fue nada grave, no fue nada que le impida poder estar en óptimas condiciones para poder entrenar cuando regresemos en la semana. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Te parece que a pesar de la victoria de tu equipo, hay algunos detalles que falta todavía pulir en ese sentido? Me refiero a que hubo ocasiones donde futbolistas tuyos pudieron deshacerse más rápido la pelota para poder ampliar el marcador. Me refiero a una jugada puntual donde Diego Fernández tuvo la oportunidad de pasarla a Derry Rodríguez para marcar. En ese momento hubiera sido el tercer gol
y también consultarte qué genera la vuelta de Fernando Fernández al equipo. Siempre considero de que en el fútbol no hay partidos perfectos. Siempre va a haber cuestiones que debemos corregir y mejorarlas. Como también cuando uno pierde, tampoco hay partidos que no hemos hecho nada bien. Considero de que es importante observar todo. Creo que estamos en una sociedad que se critica mucho el error y no se valoriza el acierto. Entonces, siempre le digo a los futbolistas que hay que mirar a los dos. Uno te permite crecer porque vas a poder corregir, vas a poder desechar un error porque creciste, y el otro te llena de energía positiva, que es lo más importante y relevante para la vida. Siempre digo, cuando uno se levanta y tal vez rompe una taza en la casa y dice, oh, qué mal día. Y no, rompiste una taza solamente. Dale positivismo, te levantaste, estás con energía, tenés trabajo, te estás preparando para ir a trabajar, le das un beso a tu hijo, se va al colegio. Hay muchas cosas que debemos aprender a apreciarlas en la vida, que son muy hermosas, y las que salen mal, que nos dejen una enseñanza para poder tener un crecimiento. Y siempre digo que en las victorias tenemos que buscar también en qué nos hemos equivocado para que podamos seguir creciendo como equipo, principalmente, y obviamente como personas, que es lo otro que hay que crecer. Lo de Ferfer, sabemos del futbolista y de la capacidad goleadora que tiene, sabemos de sus condiciones, está en proceso de poder ponerse muy bien a punto, porque él lamentablemente no pudo participar de la pretemporada debido a su lesión. Viene de hacer muchos doble turnos, está haciendo un trabajo estupendo junto al profe, y en contraturnos muchas veces, y esta semana va a empezar directamente a trabajar con el plantel. Así que bueno, lo iremos llevando, y en el tiempo que esté en óptimas condiciones para poder saltar al campo de juego, lo va a hacer con los tiempos que él se merece tener. Buenas noches, profesor. Bueno, se viene una semana larga después del inicio de este semestre. ¿Crees que puede ser provechoso este tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el desgaste que tuvo el equipo? Jugaron básicamente tres fechas de seguida en una semana. Sí, siempre digo que es muy difícil el jugar con este clima y en esta fecha, porque la recuperación es mucho más lenta que en otros lugares. Pero el futbolista tiene una muy buena genética, el futbolista de Paraguay tiene muy buena genética. Estos chicos se cuidan muchísimo, que también es importante, y descansan muy bien. Entonces nos brinda la posibilidad de poder terminar las tres fechas con buenos rendimientos y con buenas sensaciones en todo, con buenas recuperaciones entre partido y partido. Hemos llegado muy bien, a pesar de que hoy tuvimos solamente 2 días de descanso y los futbolistas han sido intensos en el juego. Así que estoy muy contento de lo que ellos hacen, porque es muy sacrificado, porque es muy difícil entrenarse y jugar y recuperarse y volver a jugar. Sabemos que hay un mundial de por medio y que es sí o sí hay que hacerlo, porque casi todas las ligas también lo están haciendo. Entonces es muy entendible, y sabíamos que íbamos a tener que sostener partidos entre semana, pero para eso es importante el entrenamiento, la alimentación, el descanso y la vida sana que están cumpliendo, y también eso para mí es un valor agregado que tienen los muchachos, los futbolistas, y la verdad que me pone muy contento de poder ser quien nos entrene a profesionales muy prolijos como son ellos. Profesor, ahora la cuesta para la jugada Roca Poña, ¿qué cree puntualmente que cambió con respecto a los 2 partidos anteriores? Teniendo en cuenta, como ya dijo antes, que hoy llegaron los goles y por supuesto la victoria. Y pudimos concretar las situaciones que hemos generado. Teníamos de
tener situaciones claras en los partidos y de tener no aciertos a gol. Es un equipo que se entrega mucho, que genera mucho, y el porcentaje de efectividad para mí en el fútbol es muy importante. Y creo que hoy lo tuvimos, y eso nos dio la oportunidad de poder ganar el juego, y eso es lo que esperemos que se pueda seguir dando a lo largo de las fechas que vienen. Finalizamos la Así conferencia. termina la conferencia.